Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Gracias por estar con nosotros y pendientes de nuestra señal. Hoy, en esta mañana de día viernes 6 de marzo de 2020, como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por su sintonía. Saludo cordialmente a nuestro acostumbrado panel de hoy. Marvin Aguilar, gracias, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias también, Carlos Araujo, gracias por estar con nosotros. En días. Sustitución de Julio Valdivieso, este día nos acompaña nuestro buen amigo Juan Ramón Medrano. Qué gusto saludarte. Gracias por invitarme. También el doctor Kirio Waldo Salgado, gracias por estar con nosotros. Dios les Doctor, bendiga. esta mañana tomaremos como punto de referencia una iniciativa que, por cierto, planteó el partido Vamos el día de ayer, antier, en donde se solicita que se modifique la ley de partidos políticos para que todo aquel que negocie con grupos delincuenciales sea cancelado. A propósito, esta petición va en concordancia con una demanda similar que abogados presentaron hace 2 semanas al Tribunal Supremo Electoral. Otro tema que esperamos analizar es el debate que se ha abierto respecto a la segunda ocasión de instaurar un estado de emergencia en las cárceles en respuesta al asedio que han sufrido policías y militares en los últimos días. Acción que ha sido desde luego bien vista por algunos sectores y criticada por otros que velan por el Estado de Derecho y también derechos humanos. Otro aspecto de la agenda nacional a tratar hoy es la postergación de la propuesta del incremento al salario mínimo que deberá consensuar la comisión tripartita que estudia el caso. Es un tema que, por cierto, el día de ayer abordábamos con el ministro de Trabajo. ¿Qué alcances punitivos tendrían las investigaciones de posibles negociaciones de políticos y partidos con grupos delictivos? O sea, habría que ver qué alcances podría tener eso. La segunda dice así: ¿qué factores provocan el incremento de ataques a los cuerpos de seguridad? Porque estos, de alguna manera, en reacción a estos ataques, es que se lograron establecer de nuevo por segunda vez el tema de las medidas dentro del sistema carcelario. La tercera pregunta dice así: ¿qué indicadores deberían tomarse en cuenta a la hora de proponer un incremento al salario mínimo? Recordemos que la tripartita trasladó de mayo a junio, al 15 de junio, lo que sería la presentación de una propuesta para el Ministerio de Trabajo y que ésta sea avalada y tenga el consenso de todos los sectores que ahí están representados. Bueno. ¿Qué pasó ayer? Ayer iba bajándose el diputado Chafí Handal de su vehículo cuando alguien se le acercó, empezó a insultarlo, pero ya tenía la cámara y el audio encendidos, creo que de su celular, para grabarle la respuesta que daba Chafí Handal. Era una provocación inminente. Esa persona fue identificada ya. Esa persona, me imagino que la fiscalía ya va a tomar acciones sobre eso. Pero ¿qué pasa a esta persona? Nadie puede decir que si es un prosélito o simpatizante de Nuevas Ideas, hay que echarle la culpa al presidente. ¿Cuál sería el delito, doctor, que cometió esta persona? Mire, yo no conozco la grabación, más que lo que dicen los medios, porque yo no puedo ver. Pero la fiscalía va a tener que tipificar ese delito. Y un poco para aclarar mi punto de indignación, mira, como sociedad ya no podemos entrar en esa dimensión de división. Si no nos gusta, diría alguien, ahí están las elecciones, ¿por qué no lo sacan? Pues, cámbienlo. Pero eso no creo que sea justo entrar en una dimensión de una sociedad confrontada, hablo sociedad, sí, confrontada al estilo Nicaragua y al estilo Venezuela. Eso es triste. No, y yo he estado en esos lugares
y he visto cómo se enfrentan por problemas de carácter político. Con el agravante que es provocado. Provocado, eso O sea, no puede es ser. que Sáquenlos, hombre. una cosa es Ahí vienen una las elecciones naturalidad y una 21, espontaneidad, bueno, güey, pero es que Ahora, eso era provocado. Eso ya es otra cosa. Yo lo que quiero decir es que, y esto que quede bien claro. ¿No cree usted, que como don Ernesto, salvadoreño- que fue provocado eso? No lo sé. No lo sé si. Tal vez yo no puedo Pero- entrar en esa dimensión. Ustedes son los yo analistas. lo- Yo yo solo lo- puedo llegar y decir, miren, como sociedad, como salvadoreños, no entremos Yo lo en esa decía, dimensión. Ernesto, Sáquenlos, hombre. Ahí están doctor, las yo lo decía elecciones. Allá ven en el otra- 2021. Si no, en ¿quién otra sabe? plataforma. Yo lo decía en ¿O otra no, Juan plataforma. Ramón? Claro. Yo hablo del enfrentamiento que Mira, entre salvadoreños. yo no puede creo ser, que este hombre. tipo de casos se van a seguir dando y que no nos asuste. Lo que pasa es que ahora están las redes sociales. Claro. Pero los que estamos acá, incluyendo a Kirio, todos hemos sido políticos y hemos sido también activistas, porque nos tocaba a nosotros repicar y dar misa, o sea, andar en todas las actividades, y sabemos que provocaciones siempre hay. A mí incluso me sacaron armas cuando empezaba como FMLN, y bueno, gracias a Dios, en aquella época acababa de salir de la guerra y me hervía la sangre, gracias a Dios, no caí en la provocación, porque la provocación hubiera sido una consecuencia gravísima. Que tenés el agravante que uno de los principales ángeles guardianes presidenciales el día de ayer estaba invitando a la gente a hacer eso mismo con las familias de los diputados. O sea, ya cuando personas cercanas al presidente de la República, que tienen una gran exposición mediática, están invitando y provocando a hacer ese tipo de acciones con las esposas, con los hijos de los diputados. O sea, no se vale. entonces eso no es correcto, Sí, no, es eso no se totalmente incorrecto. Y ahí es donde yo digo, hey, bájenle un par de rayitas a esa confrontación. Ernesto tiene razón, Sí, hay que hacer o un sea, llamado a la cordura, de que sí. está bien tener campañas electorales, ¿verdad? Pero tampoco podés pasarte al límite de una provocación en donde ya puede esto pasar a otros niveles de enfrentamiento que tú muy bien sabes a dónde terminan esos niveles Te de agradezco enfrentamiento. mucho pueden que hayas identificado bien lo que yo quería, es un llamado a la cordura. Claro. Si no les gustan por mañosos, por corruptos, el 21 de febrero, ¿cómo se llama? mira, El 2021 lo sacan. Yo he caminado campañas desde hace muchísimos años en territorios acompañando a candidatos. Inclusive hay mucha gente que tal vez no comulga con el candidato aquí, pero en general la gente es respetuoso. El ciudadano lo que hace es quedarse callado, hasta te abre la puerta cuando vos le tocas y te da la mano, y el día de las elecciones ni un voto sacaste en esa zona. Pero el ciudadano en general es respetuoso. O sea, es que ahí es donde voy yo. Los dirigentes políticos deben de tener la paciencia suficiente de entender que no es bueno la confrontación a la que están incitando a sus bases. Ahora, perdón, Carlos y amigos, yo quiero volver al tema. Yo creo que desde el punto de vista punitivo y jurídico está claro lo que dice Kirio, que aquí se tienen que individualizar los casos y que la De persona, negociaciones con grupos delictivos. exacto, y que la persona jurídica por ahora, pues de alguna manera tiene que haber cabida en el código electoral, en la ley electoral, donde se penalice a la institución también cuando sea un elemento de alto nivel. Pues no puede ser que el presidente de ideología o el presidente del partido esté involucrado y que digan, no, es que ese es el presidente del partido o es un miembro de la dirección del partido nada más. No se puede. Se debe también de generar la implicación en la institución. Ahora, yo lo que quiero hacer aquí es una reflexión. Los partidos políticos son instancias, su nombre lo dice, políticas, que lo que tienen es el objetivo de tomar el poder, no importa si es el poder local, legislativo o ejecutivo. Y en ese sentido, este tipo de hechos ahora ya no quedan impunes. O sea, no es cierto lo que dice Marvin, no ha quedado impune, si ha sido demandado, denunciado hasta la saciedad y la gente los ha condenado. Pero nadie ha sido políticamente responsabilizado hablando. por eso. Jurídicamente no. El dinero de Taiwán Tampoco. sigue sin haber Hay un responsable hay un montón de hechos. de ese dinero. Tenés razón, pero ¿cuál es el resultado? ¿Cómo están las encuestas? ¿Cuál es la actitud de la población? Pero eso con esos es hechos? la sanción popular, estamos de Exactamente. acuerdo. A eso La me refiero, sanción que popular. hay una dimensión política que está ahora, por ahora, de Todos- alguna manera compensando la falta de dimensión Todos jurídica y penal. conocemos aquí el proceso del dinero de Taiwán. Sabemos cómo lo triangularon, cómo se hizo una fundación, cómo entra el Pero ahí partido no hay maras de Arena. por medio, hombre. No, Aquí no, estamos no. tratando el tema de las No, maras. pero doctor, pero es que entonces hubo responsabilidad en aquel caso. Pues no, Arena no es responsable de eso.
Hoy con lo de las pandillas, tampoco Arena y el FMLN van a ser responsables de eso. No, ¿y usted qué quiere? ¿Que desaparezcan esos partidos? Saltó la liebre. ¿Ah? No. Si en Nuevas Ideas ya tienen el 40 o 45% de que va a ganar las elecciones y no quiere que haya ningún contendiente. Lo que pues. debe de haber, tal vez surgen otros partidos mejores, hombre. Entonces lo que debe de haber es una responsabilidad para estos partidos políticos. Sí, o sea, ¿Y en qué sentido? Que si la militancia, que es buena en todos los partidos políticos, le voy a reconocer eso, hay militantes y quizás el grueso sean mucho mejor que los dirigentes que tienen, al saber que se puede penalizar a su partido político, sean más vigilantes hacia adentro. Se van a cuidar más. Pues. Bueno, lo van a hacer, pero se van a cuidar más. Exacto, pero la militancia va a estar vigilante de denunciar las malas prácticas de sus dirigentes. El escrache. Bueno, entonces no sirve nada aquí. El pues. escrache. Miren, no Es que cuando sirve es para nada. aplicárselo a ellos, No sirve la Constitución, escrache, no sirven las leyes secundarias, no sirven los jueces, no sirven. No, hombre. Claro. Ustedes piensan cambiar fiscal, magistrado, jueces. Si no tuviéramos este país, doctor. Bueno, O sea, si esto que les vaya bien en las elecciones. No, pero es importante porque esa línea de lo que más bien está expresando en este momento es el pensamiento de lo que tiene el presidente de la República en mente, de lo que quiere hacer de cara del 2021 en adelante. El escrache es ese autoritarismo creo que no es bueno para la sociedad. ¿Verdad? El escrache es un derecho de la población de manifestarse. El derecho de insurrección, dice usted. No, el escrache. Decime en qué parte de la Constitución está esa. No. Es que si no es está un prohibido. derecho dado por ustedes. Si no está prohibido, Carlos, está permitido. Ajá. Si no está prohibido, hay está límites, permitido. hay límites de las leyes. El escrache es una forma de protesta de la población que puede ir a las oficinas de la esa gente, forma que puede de protesta pintar, que están que puede gritar, que incitando, puede no tener es megáfono. natural, no es normal, es una provocación política y eso se Deben de puede haber líneas desbordar rojas. Bueno, y el estamos día de de acuerdo. mañana no van a aguantar cuando les estén dando hasta debajo de las patas, que es lo peor de todo. Eso es cuando se han pasado las líneas rojas. Un valor agregado que quiero también, voy a retomar el elemento de que estábamos hablando de la agresividad de la sociedad como tal. Indignante también es ver la agresión porque esa es una agresión, ¿verdad? O la actitud de los policías contra una persona con discapacidad, sí. ¿verdad? En 2017 sí, se determinó ya, sí, hace o sea, 3 años, ¿verdad? Sí, o sea, la acción de la policía está bien, la intervención, y si había un delito está bien, pero ahí se ve algo tan atroz. Por esa razón es que indignante, totalmente indignante, sí, o sea, siento que no habían otros mecanismos, Yo tuiteé no sé. cuando vi el video, yo dije, bueno, es que ser policía en el territorio puede ser estresante, frustrante, Sí, pero mira, y los pero otros, nada o sea, legitima agarrar a patadas a ese una niño. persona así, en Y todo en caso. en el audio quienes lo hemos visto, en el audio el niño está gritando y No es llorando. un niño, Dicen que no es porque es un niño. joven. Ah, es un joven. no es niño. ya es un joven, creo que eso Tiene 30 años. ahorita. tenía 30 años. Ok. Sí, o sea, pero igual, eso no puede ser, hombre, de verdad. Y parece ser que había más policías ahí, Sí, ahí ¿verdad? están y soldados. Es una y patrulla. ellos debieron haber intervenido y decirle, mira, eso no puede ser, ¿verdad? Porque si había verbalmente que lo pudo haber estado insultando, lo hubieran agarrado o se hubieran ido, como hubiéramos dicho. Pero una Si no persona- intervinieron es porque el que hizo eso es un jefe. Y si no hizo eso un jefe, sino que un agente, el jefe estaba ahí. Estamos Es más, indignados. yo creo que la gente, Claro, todos. que ya se dio cuenta que esto ha sido público, y la gente Ya se debería de tener el valor civil de ir a presentarse a sus jefes y entregarse. Eso es lo que debería de hacer este agente policial. O todos los que están ahí, irse a presentar frente a eso. Porque aquí lo que estamos viendo, si te fijas, en menor medida, es lo de la misma gente, Carla Ayala, la misma cuestión de estarse haciendo los locos una vez que ya se descubrió esto, pero la gente ya hubiera hecho público, soy yo y me voy a entregar y me voy Por a... esa razón llamo a Eso la es lo que uno cordura. espera. Ahí está el presidente, de acuerdo a la información recabada, dice el presidente hasta el momento, el video fue tomado en la entrada del centro escolar Taldis, ¿verdad? En el área rural del municipio de Yamabal, departamento de Morazán. Esto fue en el 2017. Pero insisto, mi llamado como un amante de la paz y de ser responsable de un programa de mucha incidencia, de mucha audiencia,
es a que seamos racionales, a que nos querramos entre nosotros mismos, cambiemos las cosas por los mecanismos que hay. En el caso de ese muchacho que fue así brutalmente, brutal, porque esa es una brutalidad, no tiene otro nombre, Juan Ramón, sí, definitivamente no era por mucha agresión verbal que pudo haber estado haciéndole a él. No, pero además agregarle que tiene discapacidad mental, o sea que puede ser alguien que no es responsable incluso de sus actos, entonces tratarlo así a cualquier ser humano. Yo conozco Yamaval, me imagino que tú también, Juan Ramón, y Yamaval es una población. Ese es territorio de Juan Ramón. Sí, exacto. Sí. No, el territorio de Juan Ramón era Usulután. Era Usulután, sí. Pero Yamaval es una... Ese cinturón, eran las guindas que pegabas para allá. Ese cinturón de ahí es una población con Guatajiagua, Yamaval, altamente con presencia o descendencia indígena. Entonces la gente allí es humilde, pues bastante humilde. Entonces la acción de llegar y de saber que podés golpear a cualquiera no es correcta, viniendo de alguien que tiene autoridad. ¿Ven cómo nos sumamos también a lo indignante que resulta esa situación también? Pero aquí la reflexión principal es la institución como tal debe de ser estricta, salvada de los peligros de que haya policías como los que hay. Disculpen que cite los casos en México o en Guatemala. En Guatemala acabamos de tener recientemente al presidente, a la vicepresidenta, al ministro, al director de la policía, o sea, a todas las autoridades en fila, del más abajo hasta el de más arriba, que todos estaban implicados en la corrupción. Entonces, eso es lo que hay que evitar que vaya a pasar acá en El Salvador, porque no nos olvidemos también de que la Policía Nacional Civil es un resultado de los acuerdos de paz, una de las pocas cosas buenas que hay de eso, además de estos espacios políticos. El presidente tiene la presión de la ciudadanía de qué va a hacer él como mandatario, como jefe del Ejecutivo, para controlar la ola delincuencial que se puede salir en un momento dado de los parámetros a los que se ha llevado hasta ahora por el gobierno. Entonces el presidente se coloca en una posición, entiendo yo, de o defiendo al pueblo o pongo las restricciones que haya que poner en los centros penales. Entonces el presidente, la acción política que hace es demostrarle a la gente primero que los va a proteger frente a cualquiera, digamos, intención de las pandillas por desequilibrar el poco orden que se ha logrado, y la población también es lo que espera del presidente en este tema, pues que sea contundente, y le envía un mensaje también a las pandillas que si hay algún plan orquestado para continuar o aumentar asesinando policías o soldados, el gobierno no va a vacilar en arrinconarlos y reprimirlos donde está. Se tenía previsto que para el mes de mayo se hiciese la presentación y se amplió a un mes más para lograr el consenso y darle ese cumplimiento a la ley que establece que cada 3 años debe de revisarse el tema del salario mínimo. Este es un punto también que genera mucho, digamos, confrontación, mucho debate, sobre todo cuando se trata de ver las condiciones económicas en las que se encuentran muchas empresas versus las necesidades que también tienen o tenemos los salvadoreños de poder suplir las necesidades de la canasta básica y no la canasta ampliada. Okay. Bueno. En esto yo creo que quizás es importante decir algo. Aquí tenemos un enorme déficit, porque una cosa es el salario mínimo, que es donde más de la mitad de la población vive el salario mínimo, y otra cosa es el precio de la canasta básica. Y no digamos si a eso le agregas vos otros aspectos de educación, salud, vivienda, etc. En ese sentido no compensa pues el costo con el salario básico. Y no hemos tenido en este caso una balanza justa. Por supuesto que en un momento en el país en donde hay un 40% o más de desempleo, hay un 60% incluso de trabajo informal, y en donde hay un alto nivel de migración, pobreza, etcétera, la gente
se siente feliz con tener un trabajo y tener siquiera el salario básico. Eso lo entendemos, pues. Pero el punto está en que no se discute con justicia desde el punto de vista del afectado, que es la población, el incremento del salario mínimo, porque obviamente aquí hay que decirlo con claridad, el empresario siempre va a buscar la máxima ganancia y tener la mayor posibilidad de pagarle menos y tener menos costos y tener más ganancias. Eso es elemental. El punto está en que el gobierno es el que tiene la obligación de ser el fiel de la balanza y entender las necesidades de los empresarios, pero también tratar de presionar para que haya justicia y que se le dé el incremento correcto al salario básico. Es un tema social bastante complicado porque la canasta básica, entendida como tal, se entiende que andará por $200 por persona. No, la canasta básica. Anda más arriba. La básica anda como en 350, Bueno, la básica. vos decís la canasta en donde se echan las cosas. Pues sí, eso. Te voy a hacer una corrección. La canasta básica. Es que se conoce la canasta normal, básica y de la acuerdo a los canasta básica estudios, ampliada. Son dos cosas. Exacto. La son canasta dos básica cosas. anda alrededor de los $450. Y la ampliada anda por 750. Exactamente, correcto. exactamente. Esos son los indicadores que tienen ahí en muestreo, ahí solo para corregirte. No, perdón. gracias. No, lo que quería decirles es que hace apenas un año, algo así, que se estaba en campaña, se decía que la canasta básica era de $200 y la canasta básica ampliada de $400. Hace 2 años. Sí, exacto. Que hace 2 no años. ahorita, déjenme terminar. Entonces, la cuestión es esta. Y por eso se estableció que el salario mínimo podía ser $300 para, de alguna manera, decir, pues como es 200, vea la canasta básica, que estamos hablando de arroz, frijoles y maíz, vea, nada de mayores lujos. Entonces, obviamente, en la actualidad, es ya las cifras que ustedes están mencionando, que es la de 700. Cuando usted dice el salario mínimo era de 250. Exactamente. Solo aumentaron 50 dólares. Exactamente, cuando hubo esa discusión. Hace 3 años. Exactamente. Entonces, lo que sucede es que aquí hay que poner en peso es, si para las grandes empresas que incluso pagan más del salario mínimo, las grandes empresas suelen pagar más, ¿a quién se le afecta? A la mediana y la pequeña empresa, que si tú le pones el salario mínimo, de repente o despiden gente o cierran la empresa. Entonces tiene que haber un buen digamos, equilibrio claro, donde también la mejor manera de que, y aquí tiene un reto el gobierno con el Ministerio de Economía, que esperamos en junio se presente el plan, ¿verdad?, económico, porque en realidad, y esto es bastante cierto, lo que puede mejorar el salario mínimo a la larga es que haya mayor productividad en el país. Sin duda. ¿Verdad? Porque si no, se les está cargando a las empresas pequeñas, las empresas pequeñas, ¿no? Que de repente o despiden gente o cierran, porque los ahoga esto. El camino, ¿no?, ha sido tortuoso para los sectores que tú bien mencionas, que al final son los que pagan siempre el plato. Recordemos que en el gobierno anterior, y este no es un tenemos la cifra en los gobiernos anteriores, la tasa o la carga tributaria, la cual cayó encima de estos sectores, anda por alrededor de 28 o 33 impuestos. De cuánta gente en realidad está bajo el régimen del salario mínimo, que 250,000 personas. Realmente no. ¿Verdad? Porque la gran mayoría de esas no tiene trabajo, la gran mayoría no tiene trabajo. Tiene abajo. O arreglan con el patrono un salario diario de $10, ¿verdad? Sin AFP, sin seguros sociales, sin nada. Exactamente. Entonces, también ese es otro punto, que es necesario considerarlo. Es un tema que solo se va a resolver. Pero si esa es la política del gobierno, no es la política del ministro de Trabajo. Yo creo que es mejor la política del ministro de Trabajo que la del gobierno, tal como está planteando usted, ¿verdad? No sé, Carlos, tú comentabas, ibas a comentar algo del tema del salario mínimo. Yo creo que ya se abordó suficiente. Juan Ramón. No, mira, yo creo que lo importante de esto es la reflexión con la que iniciamos. En El Salvador hemos tenido una guerra, hay centenares de miles de armas que andan por ahí ilegales. Entonces, llamar al odio, a la confrontación, no nos conviene al país. Además, tenemos ahí un fantasma horrible que es el COVID-19,
que por cierto ahí viene y que le está afectando ya a la economía mundial, que nos va a afectar también a nosotros, a nuestra economía, a la productividad, pero también a la salud. Y eso, mi reflexión es de que el gobierno, los partidos políticos, todas las instituciones deberían estar preocupadas por la prevención a esto y por también el ataque a la enfermedad. Bueno, sí, de hecho lo están haciendo. Vemos un gabinete bastante integrado. Sí, pero mi preocupación es de que hay países que están bien preparados, como Estados Unidos, y ya lleva más de 10 muertos. Hay países que están solo preparados. No van a evitar que entre. Hay países que están solo preparados, como China, que le ha costado parar el problema porque ahí empezó el brote. Y hay países que están débilmente preparados, como los nuestros en Centroamérica, que puede ser gravísimo lo que pase si no hay una preocupación nacional, y este es mi punto. En este caso, yo creo que es importante, y ahí sí invito al presidente de gastarse un par de pesos en campañas publicitarias que orienten al ciudadano en cómo evitar el contagio. Porque aquí no es cerrando las fronteras que vas a evitar esto. O sea, va a entrar, eso es un hecho, es una realidad y es imposible detenerlo. Pero solo las medidas que cada ciudadano tome con respecto a cómo enfrentar este virus es la única manera de hacerlo. Y eso debe de la gente tenerlo súper metido en su conciencia. Hay que ser responsable uno. Correcto, pero tiene que ser orientado por el gobierno. Las medidas las ha dado el Ministerio de Salud, entiendo, de lavarse las manos constantemente. Claro, pero hacer ejercicio, No, pero mi punto es de que alimentarse bien y evitar el estrés. No, eso de acuerdo, pero mi punto es que esta es una emergencia nacional y estamos divariando mucho en los temas políticos, y este tema como que no le estamos prestando suficiente atención. Entonces debe haber emergencia nacional, el gobierno a la cabeza, pero también todos ya está en Costa Rica, ¿verdad? Entiendo, claro, ya se reportó el primer caso. Hay un caso sospechoso, todavía no está confirmado. De dos han hablado últimamente. Miren, yo he oído varios expositores sobre este tema, y yo me siento optimista porque he oído también al doctor Alaví, creo que se llama Alaví, que es el viceministro para operaciones del Ministerio de Salud. Es un hombre que creo que está manejando este tema, y ojalá que él lo esté manejando, porque es un hombre que sí me ha convencido de la manera que lo está haciendo. Y yo espero que el Ministerio de Salud siga así, ¿verdad? Aunque la ministra no se le mire. Pero no importa. Pero eso no importa. Lo importante es que le hagan frente a la situación. Eso no importa. Lo que importa es que ya tomó la batuta el doctor Alaví, que siga y que siga mejor todavía. Vean, hay una articulación entre las instituciones. Y no hay que caer en pánico. No. La vacuna ya va a estar. No hay vacuna. Ya va a estar. El problema es que la van a sacar. en el país hay una emergencia también de enfermedades respiratorias por el clima, lo decía ayer un especialista. Sí. Pero que en alguna manera también él avalaba la forma en cómo se está tratando y controlando. Hay varios testimonios de personas que están en cuarentena, que vienen de Europa y aducen que están siendo bien tratadas, está bien el protocolo que se está manejando. Y me sumo a la felicitación, como dice el doctor Nerio Waldo, de saludar especialmente al viceministro de Operaciones, el doctor Alaví, que creo que está al frente de las operaciones y está, desde luego, haciendo una muy buena articulación de trabajo. Falta concientizar al ciudadano. Una campaña más fuerte. La campaña, pero dos, hace falta también que nos pongamos de acuerdo en la Asamblea Legislativa y que el Ministerio lleve la propuesta de que haya un presupuesto adecuado a la emergencia que tenemos. Ya no hay es un entrar fondo, en pánico. ya existe un fondo. Sí, pero es un fondo muy pequeño, tiene que ser mucho más grande, y ahí sí tiene que haber como 8 millones disponibles en este momento. Eso no es nada, ahí tiene que haber una aprobación rápida, express, para tener suficientes fondos para que enfrentemos la emergencia. O sea, y no es entrar en pánico, es estar prevenidos para lo que pueda suceder, porque estamos acostumbrados aquí a todo. Pero también esto no nos debe de encontrar muy mal preparados como nación. Yo, para fortalecer el sistema inmunológico, sustancia de garrobo allá en San Miguel, eso se está acabando la. Por eso es que no hay garrobo. La fauna. Hasta las lagartijas se comen, no soy el responsable que se están acabando los garrobos. Sustancia de garrobo, ahí dicen, no sé, sistema inmunológico fuerte. Gracias, les agradezco a todos y cada uno por haber participado. Recuerden, somos un programa de opinión pública en la que no tenemos ninguna agenda de ataque
para alguien en particular, ni mucho menos para favorecer a alguien. Tratamos la manera de articular los diferentes puntos de vista para que usted saque sus propias conclusiones. Recuerde, punto primordial para nosotros es interactuar con ustedes, y por eso están disponibles en nuestras cuentas para que nos hagan llegar sus comentarios, siempre y cuando, insisto, reúnan aquellos cánones de respeto. Y exhorto nuevamente ese llamado a la cordura para que los salvadoreños nos respetemos, y si hay algo que no nos guste, pues ahí vienen las elecciones para que ustedes puedan sacarlos a todos esos ladrones, a esos corruptos, a como usted quiera llamarles. Pero es el mejor mecanismo que la ley puede darnos para salir de esto. Y lo otro, en cuanto a la brutalidad y salirse del margen de la ley, como vimos en ese video contra esta persona con discapacidad, yo creo que eso no se puede seguir tolerando. Hay que denunciarlo, no podemos permitir que eso siga. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien, y como siempre recuerden que el día de mañana a las 7 de la mañana tenemos un programa muy importante también en radio. Así es que los espero. Pásenla bien, y recuerden también lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Con votos, no a patar. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.